Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Un hombre ambicioso que creía tener todo en sus manos, planeaba aprovecharse de los demás para lograr sus oscuros objetivos. Pero el destino jugó una carta inesperada, provocando que el plan fracasara y tuviera un resultado que nadie podría haber previsto. Los secretos se revelan gradualmente, dando lugar a una serie de eventos tensos y emotivos donde la confianza y la supervivencia se ponen en juego. Cada paso en falso es como una puñalada que obliga al autor intelectual a enfrentarse a la oscuridad que él mismo creó. ¿Se dará cuenta de su error antes de que todo se derrumbe? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? En la lujosa oficina, Alejandro Montero tocó su teléfono, su dedo temblando como si estuviera luchando contra un juramento grabado profundamente en su corazón. Marcó lentamente, respirando pesadamente, sabiendo que esta llamada lo llevaría de vuelta a la oscuridad en la que había jurado no volver a entrar. El viento helado de la noche aullaba afuera, pero casi no lo notaba. Sus ojos, que alguna vez ardieron con la ambición de construir un imperio, ahora solo reflejaban un miedo crudo que se aferraba a él con una fuerza extraña. A los 60 años, este hombre poderoso finalmente se enfrentaba a la muerte. Las palabras del doctor Rojas, en quien confiaba, resonaban una y otra vez en su mente. Ya no hay tiempo, Alejandro. Su corazón ha llegado al límite. O encuentra una solución ahora, hoy. Las opciones eran escasas y la palabra esperanza ya no tenía sentido. Alejandro, quien había comprado todo lo que el dinero podía comprar, poder, respeto, incluso miedo, ahora se enfrentaba a algo que sus millones no podían alcanzar. Sentado en medio de la habitación, rodeado por recuerdos de su antiguo éxito, obras de arte, muebles de caoba, estantes llenos de trofeos que ahora ya no tenían valor para él, Alejandro sentía la soledad cortar su pecho como un cuchillo. La presión de su decisión pesaba sobre él como una sombra amenazante. Esa noche, desde la gran ventana de su lujosa mansión, miraba la ciudad, trazando un plan que pondría a prueba los límites de su propia moralidad. Nunca antes habría pensado en cruzar esa línea, pero el miedo a la muerte lo había llevado a un callejón sin salida. La imagen reflejada en el vidrio le devolvía la mirada de un hombre que por primera vez se veía vulnerable, dispuesto a hacer todo lo posible para aferrarse a su último aliento. «Por mi vida», murmuró como una súplica y una maldición. Mientras tanto, bajo la cruel oscuridad de la ciudad, las frías calles abrazaban a los olvidados. Lucía Herrera, una joven de 24 años, ya estaba acostumbrada a la oscuridad como una parte de su vida. La vida le había enseñado que las calles no perdonan a nadie, especialmente a aquellos que no tienen más que la ropa que llevan puesta y una mochila rota que contiene pocos recuerdos y pertenencias. Se acurrucaba contra una pared de ladrillo, abrazando sus rodillas para mantener algo de calor, mientras su mente vagaba hacia recuerdos lejanos. El frío mordía su piel, pero el dolor de sus recuerdos era aún más agudo. La imagen de sus padres sonriendo se desvanecía lentamente, arrebatados por un accidente cruel, dejándola sola en este mundo. Luego vino el orfanato, donde solo había caras indiferentes y promesas de adopción que nunca se hicieron realidad. Desde muy joven, la vida le había mostrado su lado más oscuro, obligándola a aprender a sobrevivir en medio de la adversidad, aunque esa fortaleza siempre venía acompañada de una soledad abrasadora. Sin embargo, en Lucía aún brillaba una chispa de bondad, un alma que no había sido apagada. Esa tarde compartió su último trozo de pan con una anciana temblorosa en el frío, el mismo frío que ella también soportaba. Algún día todo cambiará, se decía a sí misma, repitiendo el mantra que la había sostenido durante tantos años. Sus ojos castaños brillaban con determinación, contrastando con su figura frágil, como una oposición entre su fuerza interior y las circunstancias débiles del exterior. Un ruido interrumpió sus pensamientos. En el extremo del callejón oscuro, una figura tambaleante apareció bajo la luz titilante de una farola solitaria. Lucía contuvo la respiración, su cuerpo tenso, lista para correr en cualquier momento, pues sabía que la oscuridad traía tanto peligro como soledad. La figura se fue aclarando, resultando ser don Pepe, un hombre sin hogar y anciano, con ropa rota y un rostro arrugado que contaba historias de una vida difícil. A pesar de no tener mucho, siempre encontraba la manera de ser amable con ella. «Niña», murmuró don Pepe con voz rasposa, «encontré esto en la basura de un restaurante elegante». «Tómalo». Con manos temblorosas, le dio un paquete envuelto en papel grasoso.
Lucía lo abrió y vio un sándwich a medio comer. El pan estaba seco, pero aún comestible. La bondad de don Pepe, un hombre que no tenía nada pero compartía lo que encontraba, la conmovió profundamente. Compartió la mitad del sándwich con él, sentados juntos en el frío y solitario callejón. Lo que Lucía no sabía era que esa misma noche el destino tenía preparado un gran giro. A lo lejos, el lujoso Bentley de Alejandro Montero recorría las calles desiertas, guiado por la desesperación y el miedo de un hombre que se aferraba a cualquier cosa para sobrevivir. Pronto los caminos de Alejandro y Lucía se cruzarían y ese encuentro, aparentemente fortuito, cambiaría para siempre el destino de ambos. Este último fragmento marca un momento clave donde dos destinos que parecían no tener conexión alguna están a punto de cruzarse. Mientras Alejandro busca desesperadamente una forma de salvar su vida, Lucía sigue sobreviviendo en la oscuridad de la ciudad sin saber que su vida está a punto de cambiar para siempre. Pero lo que Lucía no sabía era que el destino estaba tejiendo algo extraño. Esa misma noche, a tan solo unos metros de ella, el lujoso Bentley de Alejandro Montero, el magnate lleno de poder, pasó silenciosamente por las calles desiertas. Su mente estaba sumida en pensamientos oscuros sobre la fragilidad de la vida y el plan desesperado que acababa de iniciar. Justo en ese momento el coche se detuvo repentinamente a pocos centímetros de Lucía y los faros la iluminaban como una presa atrapada en la oscuridad. Alejandro bajó la ventanilla y sus ojos penetrantes se encontraron con la mirada de Lucía, la chica aterrada que se abrazaba a sí misma para resistir el frío. En ese instante algo cambió brevemente en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó con una voz que mezclaba algo de preocupación que incluso él mismo encontró sorprendente. Lucía, aún temblando por el shock, asintió en silencio. Alejandro la observó fijándose en su ropa desgarrada y en la absoluta soledad reflejada en su rostro. En un impulso que más tarde no podría explicar, abrió la puerta del coche y le hizo una extraña propuesta. «Sube al coche. Te llevaré a un lugar seguro. Puedo adoptarte y darte un hogar». Lucía dudó. Su instinto de supervivencia le gritaba que no debía confiar, que nadie en esta ciudad ayuda sin algún interés oculto, pero la desesperación por su situación la hizo vacilar. Algo en los ojos de Alejandro, una mezcla de soledad y una oscuridad que no podía nombrar, la hacía sentirse incómoda. En un momento de lucidez, sacó un trozo de papel arrugado y rápidamente escribió algunas líneas. Miró hacia don Pepe, que aún estaba cerca de la entrada de un edificio cercano. «Si no regreso», susurró metiendo el papel en la mano del anciano, «lleva esto a la Agencia Nacional de Investigaciones». Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía subió al coche. El Bentley arrancó y se perdió en la oscuridad de la noche, dejando atrás una cadena de preguntas y miedos que solo el tiempo podría resolver. Don Pepe miró confundido el trozo de papel en sus manos, sin saber que ese mensaje jugaría un papel crucial en los eventos que estaban por venir. Mientras tanto, en la lujosa mansión de los Montero, el aire estaba cargado de tensión, como si una bestia salvaje estuviera acechando. Isabel Montero, la esposa de Alejandro, una mujer de belleza fría y ambición desmedida, estaba discutiendo acaloradamente con su hijo Fernando en la sala principal. Las paredes, testigos mudos de tantos secretos, parecían encogerse ante la intensidad del enfrentamiento. «No entiendes la gravedad de la situación», siseó Isabel Montero, sus ojos azules chispeando entre ira y desesperación. Se acercó a su hijo, su perfume caro mezclándose con el olor penetrante a whisky. «Tu padre está muriendo, Fernando, y tú sigues ahogándote en alcohol como si nada importara». Fernando, con el cabello desordenado y los ojos inyectados en sangre, tambaleó hacia el bar. «¿Y qué esperas que haga, madre?», espetó, sus palabras rebosantes de amargura. «¿Pretendes que actúe como si fuéramos una familia perfecta? Todos sabemos que esta maldita farsa no es más que una mentira». Isabel lo miró con una mezcla de dureza y compasión oculta. Su voz, aunque suave, era cortante. «Necesitamos estar unidos, Fernando, ahora más que nunca. Tu padre, él ha tomado decisiones complejas que podrían acabar con nosotros si no somos cautelosos». Fernando tomó otro trago, aunque su mano temblaba al sostener el vaso. «¿Qué ha hecho esta vez?», preguntó, su tono una mezcla de miedo y curiosidad. Isabel, asegurándose de que estaban solos, se acercó y susurró con cautela. «Ha traído a una chica a la casa. Una chica de la calle, y temo que sus intenciones con ella no sean éticas».
Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de oscuros presagios. Fernando dejó caer el vaso, que se rompió en 1000 pedazos sobre el suelo de mármol. «No puede ser», murmuró mientras la gravedad de lo que Isabel acababa de decir parecía disipar el efecto del alcohol en su sistema. Isabel se acercó a la ventana, mirando la oscura noche con expresión preocupada. «Debemos estar preparados para todo», Fernando murmuró, su voz apenas un susurro. «Esta familia ha sobrevivido a muchas cosas, y lo haremos de nuevo. Cueste lo que cueste». Mientras madre e hijo compartían un silencio cómplice, los corredores de la casa de los Montero parecían contener el aliento, expectantes ante los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. En otro rincón de la misma mansión, Lucía Herrera cruzaba el umbral con pasos vacilantes, sus ojos oscuros recorriendo el opulento interior con una mezcla de asombro y aprensión. El contraste entre el frío de las calles y el calor sofocante de la casa era tan marcado como el abismo entre su vida anterior y el nuevo mundo en el que acababa de entrar. Alejandro la guiaba por los pasillos, su voz suave describiendo detalles de la casa, pero Lucía apenas lo escuchaba. Sentía las miradas furtivas de los sirvientes, una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que no lograba descifrar. Cada paso en aquella mansión era como adentrarse en la boca de un lobo, y Lucía, aunque aún no lo sabía, estaba rodeada de secretos oscuros. «Esta será tu habitación», anunció Alejandro abriendo una puerta que revelaba un dormitorio más grande que cualquier lugar en el que Lucía hubiera dormido antes. «Espero que te sientas cómoda aquí». Lucía entró y tocó las sábanas de seda con incredulidad, como si fueran parte de un sueño imposible. «Gracias, señor Montero», murmuró, su voz casi inaudible. Alejandro la observó un instante, una expresión indescifrable en su rostro. «Descansa, Lucía. Mañana hablaremos más». Con esas palabras cerró la puerta, dejando a Lucía sola en aquel lujoso pero inquietante espacio. Apenas se apagaron los pasos de Alejandro, Lucía comenzó a explorar la habitación con cautela. Rozó los muebles caros, aún sin creer que todo aquello fuera real. Al abrir un cajón, se encontró con que estaba cerrado con llave, lo que solo aumentó la sensación de que algo andaba mal. De repente, unas voces airadas llegaron desde el pasillo. Lucía se acercó sigilosamente a la puerta y contuvo la respiración, dispuesta a escuchar. «¿En qué estabas pensando, Alejandro?», siseó una voz femenina con tono helado. «¿Cómo se te ocurrió traer a una desconocida aquí en este momento?», recriminó Isabel Montero, su voz afilada como un cuchillo. Sus ojos destellaban con una mezcla de frustración e inquietud mientras miraba a su esposo. Alejandro suspiró, su voz débil pero firme. «No tenemos opción», Isabel murmuró, su tono denotaba una fatiga profunda. «Es nuestra única esperanza». Desde el otro lado de la puerta, Lucía escuchaba cada palabra, su corazón latiendo cada vez más fuerte. Aquella frase resonaba en su mente llena de un significado oscuro, su única esperanza. ¿Qué significaba aquello realmente? ¿En qué clase de situación se había metido? La angustia se le clavaba como un puñal en el pecho, mientras el eco de las palabras de Alejandro se repetía en su mente alimentando sus peores sospechas. Esa noche, aunque se encontraba en la cama más cómoda en la que jamás había estado, Lucía no logró conciliar el sueño. La lujosa mansión que la rodeaba, con sus exquisitos muebles y decoraciones, de repente le parecía una prisión dorada, y una sensación de peligro inminente se cernía sobre ella como una sombra. La noche avanzaba lentamente en la casa de los Montero, con un silencio pesado que amplificaba el sonido de cada paso, cada crujido, cada susurro. Incapaz de soportar más la incertidumbre, Lucía salió de su habitación en completo silencio, moviéndose como un fantasma por los fríos pasillos de mármol. Albo, una especie de instinto, la llevó hacia el estudio de Alejandro, donde una puerta entreabierta al final del corredor la atrajo como un imán. Conteniendo la respiración, Lucía se deslizó dentro de la habitación, su corazón latiendo frenéticamente mientras observaba el lugar bajo la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Las estanterías repletas de libros y el imponente escritorio de caoba parecían ocultar secretos oscuros. Con manos temblorosas, comenzó a hurgar entre los papeles del escritorio hasta que sus ojos se detuvieron en un conjunto de documentos médicos. Al leerlos, un escalofrío recorrió su espalda. Eran informes detallados sobre trasplantes de corazón. Su propio nombre estaba al final de una lista de posibles donantes recién añadido.
El terror se apoderó de ella en ese instante. De repente el sonido de pasos se acercaba rápidamente. En un pánico absoluto, Lucía se escondió en un armario cercano, conteniendo la respiración mientras observaba por una rendija. Alejandro entró acompañado de un hombre vestido con una bata blanca. «Doctor Rojas, ¿estás seguro de que es compatible?», preguntó Alejandro en voz baja, con un tono que oscilaba entre la desesperación y la esperanza. El doctor asintió solemnemente. «Completamente. La chica es perfecta para el procedimiento, pero, Alejandro, debes comprender los riesgos. Esto no es ético». «No tengo opción», respondió Alejandro con una mezcla de resignación y determinación sombría. «Es mi última oportunidad». Lucía escuchaba horrorizada mientras los dos hombres discutían los detalles de lo que parecía ser un trasplante de corazón ilegal. Las piezas del rompecabezas se iban ensamblando en su mente, revelando un cuadro aterrador. Comprendió que no era una invitada en aquella mansión, era una víctima potencial en un plan macabro. Cuando finalmente los hombres abandonaron el estudio, Lucía salió temblorosa de su escondite, con la mente revuelta en pensamientos frenéticos y una sensación de pánico que se expandía en su interior. Sabía que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Aquella mansión, con todos sus lujos, no era más que una trampa mortal de la que tenía que huir a toda costa. La mañana siguiente el amanecer se filtraba con una luz fría y distante por las ventanas de la casa de los Montero. Lucía, con ojeras profundas y la mirada inquieta, bajó cautelosamente las escaleras hacia el comedor, el miedo latente bajo su apariencia cansada. El aroma del café recién hecho y el pan tostado llenaban el comedor, pero para Lucía, esa fragancia contrastaba cruelmente con el nudo de miedo que tenía en el estómago. Alejandro e Isabel Montero ya estaban sentados a la mesa, sus rostros congelados en una máscara de cordialidad que apenas ocultaba la tensión latente en el aire. «Buenos días, Lucía», saludó Alejandro con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos cansados. «Espero que hayas descansado bien». Antes de que Lucía pudiera responder, las puertas del comedor se abrieron de golpe y Fernando Montero irrumpió tambaleándose, su camisa arrugada y el cabello desordenado, con la mirada enrojecida y los signos claros de una noche de excesos. «Vaya, vaya». Arrastró las palabras con una mueca despectiva, sus ojos fijos en Lucía. «Así que esta es la nueva adquisición de papá». Isabel se tensó de inmediato, su voz fría como el hielo. «Fernando, por favor, compórtate». Pero Fernando, ya ebrio y fuera de sí, se acercó a Lucía, invadiendo su espacio con su aliento cargado de alcohol. «Dime, querida, ¿cuánto te está pagando mi padre por tus servicios?». Lucía retrocedió horrorizada. «No sé de qué habla Fernando». «Basta, Fernando», rugió Alejandro poniéndose de pie de un salto. Fernando se volvió hacia su padre, sus facciones contorsionadas por la ira. «¿Basta? ¿Crees que no sé lo que están planeando? Esta familia podrida y sus secretos». De repente Fernando agarró una botella de vino de la mesa y la arrojó contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos y el vino rojo manchó el papel tapiz como si fuera sangre fresca. «Todos ustedes me repugnan», gritó antes de tambalearse fuera de la habitación. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Lucía, temblando, miró a Alejandro e Isabel, cuyos rostros reflejaban una mezcla de vergüenza y furia contenida. Alejandro, con voz cansada, finalmente se disculpó. «Lo siento mucho, Lucía. Mi hijo, ¿qué problemas que intentamos resolver?». Isabel se levantó abruptamente y murmuró una disculpa antes de salir detrás de Fernando. Lucía se quedó sola, aturdida y más asustada que nunca. Las palabras de Fernando resonaban en su mente confirmando sus peores sospechas. Aquella mansión no era solo una prisión dorada, era un campo minado de secretos familiares y peligros ocultos. La tarde se cernía sobre la casa de los Montero, pesando sobre ella como un manto de inquietud. Alejandro estaba en su estudio en una discusión acalorada con Isabel sobre el futuro de Lucía y los planes que habían trazado. La tensión entre ellos era palpable, sus voces un crescendo de reproches y justificaciones. «No podemos continuar con esto, Alejandro», siseó Isabel, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Esa chica no es la solución a nuestros problemas». Alejandro, con el rostro enrojecido por la discusión, se llevó una mano al pecho. «Es nuestra única opción, Isabel.
Sin ella, yo. De repente sus palabras se ahogaron en su garganta. Alejandro tambaleó, su rostro contorsionándose de dolor. Isabel, comprendiendo la gravedad de la situación, gritó pidiendo ayuda. Lucía, que pasaba por el pasillo, escuchó el alboroto y entró corriendo al estudio. Allí vio a Alejandro desplomado en el suelo, jadeando y llevándose la mano al pecho. Sin dudarlo, Lucía se arrodilló a su lado y comenzó a realizar RCP. Los años en la calle le habían enseñado a actuar rápido en emergencias, aunque nunca imaginó que esos conocimientos serían cruciales en un lugar como aquel. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de sirenas y caos, mientras la mansión, llena de secretos y tensiones, se convertía en el escenario de una batalla desesperada por la vida. El caos se desató en el hospital mientras los paramédicos corrían, sus voces llenando el pasillo con instrucciones urgentes. Lucía se encontró en la parte trasera de la ambulancia, todavía en estado de shock tras lo sucedido. Isabel Montero la miraba con una mezcla de gratitud y sospecha que aumentaba la incomodidad de la joven. Una vez en el hospital, el doctor Rojas salió de la sala de emergencias con expresión sombría. El señor Montero ha sufrido un infarto severo, anunció, sus palabras cargadas de gravedad. Sin un trasplante inmediato, me temo que sus posibilidades son escasas. Isabel ahogó un sollozo mientras Fernando, que acababa de llegar, descargaba su frustración pateando una silla, el sonido resonando en la sala de espera. Lucía, sintiéndose fuera de lugar y abrumada, observaba la escena mientras un nudo de inquietud se apretaba en su estómago. El doctor Rojas se acercó a Isabel y Fernando, bajando la voz a un susurro. Hay una opción, murmuró, pero es arriesgada, y no del todo legal. Los ojos de Isabel y Fernando se encontraron y una comprensión tácita pasó entre ellos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando los documentos sobre trasplantes que había encontrado en el estudio de Alejandro. Mientras la familia Montero se retiraba a un rincón para discutir en voz baja, Lucía se encontró atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Sentía compasión por Alejandro y una extraña gratitud por haberla sacado de las calles, pero el miedo se alzaba cada vez más a medida que comprendía que era el centro de sus maquinaciones. En ese momento Lucía tomó una decisión crucial. No iba a huir. Permanecería en aquel lugar, enfrentaría lo que fuera necesario. Determinada a descubrir la verdad y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de salvar a Alejandro sin sacrificar su propia vida. El pasillo del hospital era un escenario de susurros y miradas llenas de intención. Isabel y Fernando se habían retirado a una esquina, sus voces apenas audibles, cargadas de urgencia. Lucía, sentada en una incómoda silla de plástico, fingía leer una revista mientras afilaba el oído, tratando de captar fragmentos de la conversación. Tenemos que hacerlo ahora, insistía Isabel, su voz un siseo contenido. Es nuestra única oportunidad. Fernando, con los ojos enrojecidos por el alcohol y el cansancio, se pasaba la mano temblorosa por el cabello desordenado. ¿Y si nos descubren, mamá? No podemos simplemente. ¿Prefieres ver a tu padre morir? Interrumpió Isabel, sus ojos brillando con una determinación fría y feroz. Hemos llegado demasiado lejos como para echarnos atrás ahora. El corazón de Lucía latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Aunque no podía captar cada palabra, el tono y las miradas que le lanzaban dejaban claro que ella era la clave de sus planes desesperados. De repente el doctor Rojas apareció en el pasillo, su expresión grave captando la atención de todos. La condición del señor Montero se está deteriorando rápidamente, anunció con voz firme. Necesitamos tomar una decisión sobre el procedimiento especial del que hablamos. Isabel se irguió, recomponiéndose, la máscara de compostura volviendo a su rostro. Por supuesto, doctor, haremos lo que sea necesario, respondió, su voz impregnada de una seguridad aterradora. Mientras el médico asentía y se alejaba, Lucía notó la mirada intensa de Fernando sobre ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y una resolución oscura. Por un instante pareció que iba a decir algo, pero se contuvo, dejando a Lucía en una inquietante incertidumbre. Con un movimiento firme y determinado, Isabel aferró el brazo de Fernando, su hijo, y lo arrastró hacia la habitación de Alejandro, dejando a Lucía sola en el pasillo sombrío y silencioso. Aquella joven, cuya vida había cambiado dramáticamente en tan solo unas horas, sintió el peso de la realidad caer sobre ella como una losa fría y opresiva,
Ya no cabía duda de que la familia Montero planeaba utilizarla, de alguna manera, para salvar la vida de Alejandro. La cuestión que bullía en su mente era cómo podría evitarlo sin perder la oportunidad de una vida mejor, aquella oportunidad por la que había soñado durante tanto tiempo mientras deambulaba por las frías y despiadadas calles. Lucía sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado con manos temblorosas. Era el número que aquel anciano vagabundo, don Pepe, le había dado antes de que subiera al lujoso coche de Alejandro, aquella noche que parecía ahora tan lejana, tan irreal. Su dedo tembló sobre los números del teléfono público, mientras la duda y el miedo se entrelazaban en su pecho, amenazando con paralizarla. ¿Debía llamar y pedir ayuda? ¿O enfrentarse sola al oscuro destino que se cernía sobre ella? Antes de que pudiera tomar una decisión, unos pasos decididos se acercaban. Rápidamente guardó el papel en su bolsillo y levantó la cabeza. Era Isabel quien emergía de la habitación de Alejandro con una expresión inescrutable. Su mirada estaba fija en Lucía, intensa, casi inhumana, y le heló la sangre hasta el punto de que la joven tuvo que esforzarse para no retroceder. «Lucía, querida», dijo Isabel con una sonrisa suave, pero carente de cualquier rastro de calidez. «Creo que es hora de que hablemos sobre tu futuro en nuestra familia». Aquel tono, esa expresión indescifrable, dejaban entrever algo más oscuro. Lucía sintió que sus opciones se estrechaban como un lazo en torno a su cuello, pero decidió mantenerse firme, sin mostrar el temor que la invadía. Mientras tanto, en la habitación de hospital, el crepúsculo bañaba el rostro pálido de Alejandro Montero con un tono anaranjado que resaltaba aún más su fragilidad. Conectado a una maraña de tubos y máquinas que emitían un pitido rítmico, Alejandro, el magnate, quien siempre había controlado cada aspecto de su vida y de su fortuna, se encontraba ahora a merced de fuerzas mucho mayores. Entre la bruma de los analgésicos y el cansancio acumulado, Alejandro pidió quedarse a solas. Miró una fotografía familiar en la mesita de noche, una imagen de tiempos más felices que parecía ahora una cruel burla de lo que había perdido. Su mente vagó hasta el momento en que vio a Lucía en aquella calle oscura, una oportunidad desesperada para resolver sus problemas. Sin embargo, con el peso de sus acciones aplastándolo más que nunca, murmuró con voz quebrada: ¿en qué me he convertido? Alejandro cerró los ojos, sintiendo que la culpa y el remordimiento lo aplastaban con más fuerza que cualquier enfermedad. Por primera vez en años, unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. En ese instante tomó una decisión. No podía deshacer el pasado, pero tal vez aún quedaba tiempo para hacer algo bueno para redimirse. Con una mano temblorosa, alcanzó el botón para llamar a la enfermera. Quería hablar con Lucía, confesarlo todo, ofrecerle una salida, aunque le costara la vida. Mientras miraba el cielo oscurecerse y las primeras estrellas aparecer, se preguntó si sería demasiado tarde para él, si podría hallar redención después de una vida llena de decisiones egoístas y sin escrúpulos. El silencio en la habitación era tan denso que parecía palpable. Lucía estaba de pie junto a la cama de Alejandro, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y determinación. Alejandro, pálido y demacrado, la miraba con una expresión que ella no lograba descifrar. Aquel hombre a quien había temido en secreto se mostraba ahora vulnerable, casi humano. Lucía, susurró a Alejandro con voz ronca: «Tengo algo que debo decirte». Con palabras entrecortadas, Alejandro comenzó a confesar la verdad. Le habló del plan original para usarla como donante en su desesperada búsqueda de un corazón. Sus palabras, cargadas de dolor y arrepentimiento, le revelaron las profundidades de su egoísmo y desesperación. Lucía permaneció en silencio, su mente procesando cada palabra, cada nota de arrepentimiento en la voz del magnate. Finalmente, con voz firme, habló. «Yo lo haré», declaró, sorprendiendo a ambos. «Seré su donante, pero por voluntad propia». Alejandro la miró atónito, incapaz de comprender la generosidad de aquel sacrificio. Preguntó con la voz entrecortada: «¿Por qué?». Lucía desvió la mirada hacia la ventana, contemplando la ciudad que había sido tanto su hogar como su prisión durante tantos años. «Porque siempre he sido invisible, desechable», respondió con una mezcla de tristeza y resignación. «Usted, aunque por razones equivocadas, me dio una oportunidad. Ahora puedo hacer algo que realmente importe, algo que me dé un propósito en la vida». Alejandro intentó protestar, pero ella lo interrumpió. «No tengo familia, ni un futuro claro. Pero usted tiene el poder de hacer el bien, de ayudar a otros».
Si mi corazón le da esa oportunidad, habrá valido la pena. El silencio volvió a llenar la habitación, roto solo por el sonido constante de las máquinas. Alejandro miraba a Lucía con una mezcla de asombro y remordimiento, viendo por primera vez la fuerza que aquella joven aparentemente frágil ocultaba en su interior. No, dijo finalmente, su voz más fuerte de lo que había estado en días. No puedo aceptar tu sacrificio, Lucía. Pero puedo prometerte algo, sea cual sea el tiempo que me quede, lo usaré para asegurarme de que tengas el futuro que mereces. Con lágrimas compartidas, un entendimiento profundo surgió entre ellos, una conexión inesperada que cambiaría sus vidas para siempre. En ese momento Alejandro comprendió que la vida que había llevado hasta entonces ya no tenía sentido si no podía redimirse de alguna manera. Mientras Lucía lo miraba, parecía ver al hombre, al ser humano detrás de la figura imponente del magnate. Mientras tanto, don Pepe, el anciano vagabundo, caminaba con pasos inseguros por las concurridas aceras de la ciudad, perdido entre el tumulto de los oficinistas, turistas y transeúntes. Su mente, nublada por años de privaciones y dificultades, luchaba por recordar algo importante, algo que se sentía como una chispa lejana en medio de la oscuridad. En su mano arrugada apretaba un papel desgastado, el mensaje que Lucía le había entregado aquella noche fatídica. Aunque el recuerdo era difuso, la urgencia en la voz de la joven, la desesperación en sus ojos, resonaban en su mente como un eco lejano pero persistente. Don Pepe se detuvo frente a un edificio imponente, el cuartel de la Agencia Nacional de Investigaciones, un lugar que para alguien como él parecía inalcanzable, un mundo totalmente ajeno. La idea de entrar allí lo aterraba, pero sabía que la vida de aquella joven, quien había compartido con él un momento de bondad, dependía de ello. Reuniendo el poco valor que le quedaba, avanzó hacia la entrada. La recepcionista lo miró con desdén, claramente incómoda por su aspecto descuidado y el olor de su ropa gastada, pero don Pepe no se dejó intimidar. Alzó el papel arrugado, susurrando con voz temblorosa: «Es importante, una chica está en peligro». Aunque en su mente difusa solo quedaban fragmentos de esa noche, la promesa de ayudar a Lucía era lo único que lo mantenía firme. Finalmente, una joven agente, Sofía Álvarez, lo notó. Algo en su expresión, en la desesperación que emanaba de sus gestos, captó su atención. Se acercó escuchando pacientemente mientras el anciano le relataba su encuentro con Lucía. Don Pepe extendió el papel arrugado con mano temblorosa y Sofía lo tomó con cuidado, desdoblándolo. Sus ojos se agrandaron al leer el mensaje garabateado apresuradamente: «Si no regreso, busquen en la casa de los Montero, Alejandro Montero, peligro, ayuda». El nombre de Alejandro Montero era bien conocido. Una familia poderosa, con conexiones profundas y secretos oscuros. Si lo que ese anciano decía era cierto, estaban a punto de descubrir algo enorme, algo que cambiaría no solo la vida de Lucía, sino también la de todos los involucrados. Después de varios días vagando sin rumbo por las calles, una chispa de lucidez brilló en los ojos cansados de don Pepe. Recordó la urgencia en la voz de Lucía Herrera, el miedo que reflejaba su mirada la última vez que la vio, cuando subió al auto de lujo de Alejandro Montero. Con una determinación renovada, don Pepe se dirigió hacia el edificio de la Agencia Nacional de Investigaciones. Su figura encorvada y sus ropas gastadas contrastaban con el ajetreo de oficinistas y turistas que iban y venían sin prestarle atención. En la recepción, una joven empleada lo miró con desdén, notablemente molesta por el olor que desprendía. Pero don Pepe no se dejó intimidar, agitó con fuerza el papel en su mano, intentando llamar la atención. «Es importante», exclamaba con voz ronca. «Una joven está en peligro». Finalmente, la agente Sofía Álvarez, notando la conmoción, se acercó a don Pepe. Algo en la desesperación del anciano captó su atención. Escuchó pacientemente mientras don Pepe relataba su encuentro con Lucía y con manos temblorosas le entregó la nota. Sofía desdobló cuidadosamente el papel arrugado. Sus ojos se agrandaron al leer las palabras garabateadas apresuradamente: «Si no regreso, busquen en la casa de los Montero, Alejandro Montero, peligro, ayuda». La agente Álvarez sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre de Montero era bien conocido, y todos sabían que la familia tenía conexiones influyentes en toda la ciudad. Si estaban implicados en algo oscuro, el caso podía ser monumental. «Señor, ¿puede darme más detalles sobre esta joven?», preguntó Sofía, mientras anotaba rápidamente la descripción que don Pepe ofrecía de Lucía.
Su instinto le decía que esto iba más allá de la simple historia de un vagabundo confundido. «Gracias por traer esta información», dijo al final, colocando una mano reconfortante en el hombro del anciano. «Ha hecho lo correcto, nosotros nos encargaremos de investigar». Al alejarse, don Pepe experimentó una extraña satisfacción, sintiendo que después de tantos años había hecho algo verdaderamente importante. Mientras tanto, Sofía Álvarez caminó con prisa hacia su superior, sabiendo que estaba a punto de abrir una investigación que podía sacudir los cimientos de la ciudad. En la casa de los Montero, la familia continuaba con sus tensiones internas, completamente ignorante de los eventos que estaban a punto de desvelarse y que la presencia de Lucía había puesto en marcha. En el hospital, la vida de Alejandro Montero se sostenía de un hilo, con el monitor cardíaco emitiendo un pitido constante que recordaba su frágil estado. La habitación, que antes estaba llena de actividad, ahora permanecía en un tenso silencio. Alejandro murmuró débilmente, llamando a Lucía con una voz apenas audible. Lucía se acercó con cautela, sus ojos reflejando preocupación y una mezcla de compasión y temor. Alejandro, con su voz quebrada por la emoción, le confesó: «He cometido muchos errores en mi vida, pero quiero hacer algo bueno antes de que sea demasiado tarde». Con un esfuerzo visible, se incorporó ligeramente en la cama. «Lucía, quiero dejarte la mitad de mi fortuna». Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Isabel, que había estado observando desde un rincón, avanzó, su rostro una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. Alejandro exclamó: «¿Estás hablando en serio? Apenas conoces a esta chica». Alejandro levantó una mano temblorosa, silenciando las protestas de su esposa. «Es mi decisión, Isabel. Lucía ha mostrado más humanidad en estos pocos días que muchos en toda una vida». Fernando, el hijo de Alejandro, escuchaba desde el pasillo. Entró tambaleándose, su rostro desencajado por la ira y el alcohol. «Esto es absurdo», murmuró entre dientes. «Ella no es más que una vagabunda que trajiste por lástima». Lucía, abrumada por la situación, permaneció en silencio mientras su mente era un torbellino de emociones, gratitud, miedo y confusión. Alejandro continuó, ignorando las protestas de su familia: «Lucía, sé que esto es inesperado, pero quiero que tengas la oportunidad que nunca tuviste. Usa este dinero para hacer el bien, para cambiar vidas como has cambiado la mía». Isabel y Fernando intercambiaron miradas de pánico. Todas sus ambiciones y secretos cuidadosamente guardados estaban en peligro de desmoronarse. Justo cuando Alejandro iba a llamar a su abogado para formalizar su decisión, su rostro se contorsionó de dolor. El monitor cardíaco comenzó a emitir alarmas. «Doctores», gritó Isabel, olvidando por un momento su enojo. El personal médico invadió la habitación, empujando a Lucía hacia atrás. Observó horrorizada cómo luchaban por estabilizar a Alejandro. En medio del caos, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro por última vez, transmitiendo una mezcla de arrepentimiento, esperanza y una promesa silenciosa. La escena se congeló con el destino de la fortuna Montero y el futuro de Lucía colgando de un hilo mientras la vida de Alejandro se desvanecía. El último pitido del monitor resonó en la habitación, y Alejandro Montero, el magnate que había controlado las riendas de la ciudad, yacía inmóvil en la cama. Su último aliento se llevó consigo la promesa de una nueva vida para Lucía, desatando un torbellino de emociones y consecuencias impredecibles. Isabel, con el rostro pálido y los ojos secos, permaneció de pie junto al cuerpo de su esposo mientras su mente calculaba los próximos pasos, las implicaciones legales y financieras de las últimas palabras de Alejandro. Fernando se desplomó en una silla, la furia inicial reemplazada por una mezcla de shock y alivio. Lucía permaneció en un rincón, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. La promesa de Alejandro, esa inesperada oportunidad de cambiar su vida, ahora parecía tan fugaz como el último suspiro del hombre que yacía ante ella. El doctor Rojas entró, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su propia conmoción. «Lo siento mucho», dijo, su voz baja y solemne. «Hicimos todo lo que pudimos». Isabel asintió mecánicamente y luego, como si despertara de un trance, giró hacia Lucía. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con una determinación feroz. «Tú», dijo, su voz apenas un susurro amenazante. «No pienses ni por un momento que vas a poner tus manos en la fortuna de mi marido». Alejandro no estaba en su sano juicio. No tenía derecho a prometer nada.
Fernando se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Mamá tiene razón», gruñó. «No eres nadie, no eres parte de esta familia». Lucía sintió que el miedo la invadía. Pero dentro de Lucía no solo había miedo, sino también una chispa de algo más. Determinación. Las últimas palabras de Alejandro, su mirada final, habían encendido en ella una fuerza desconocida. No se trataba únicamente del dinero. Era una oportunidad para hacer algo significativo con su vida, de cumplir la última voluntad de un hombre que, pese a sus errores, había intentado corregirlos al final. Alejandro me hizo una promesa, declaró Lucía, sorprendida de la firmeza de su propia voz. Y pienso honrarla no por mí, sino por él y por todas las personas a las que podría ayudar. La tensión en la habitación era palpable. Isabel y Fernando la miraban con una mezcla de incredulidad y furia contenida. El doctor Rojas, visiblemente incómodo, se excusó rápidamente, dejando a la familia Montero y a Lucía solos con el cuerpo de Alejandro y el peso de sus últimas palabras. En ese momento, mientras las enfermeras entraban para llevarse el cuerpo, Lucía comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La promesa de una nueva vida se había convertido en el preludio de una guerra que pondría a prueba cada fibra de su ser. Los días que siguieron al fallecimiento de Alejandro Montero fueron un torbellino de emociones contenidas y tensiones en aumento. La majestuosa sala de juntas de la mansión Montero, antes un escenario de importantes decisiones corporativas, se había transformado en un campo de batalla legal. Richard Stern, el abogado de la familia, un hombre de mediana edad con rostro severo, se encontraba en la cabecera de la larga mesa de caoba, rodeado de documentos y con una expresión de profunda preocupación en su rostro. A su derecha, Isabel Montero, vestida de un riguroso negro, mantenía una postura firme y una mirada gélida. Fernando, con ojeras pronunciadas y un vaso de whisky en la mano a pesar de la hora temprana, se removía inquieto en su asiento. Al otro extremo de la mesa, Lucía estaba sentada sola, visiblemente incómoda en el traje que Isabel le había obligado a usar por decoro. Su determinación era palpable, pero el miedo y la incertidumbre se reflejaban en sus ojos oscuros. «Bien», comenzó Stern aclarándose la garganta, «he revisado el testamento del señor Montero y no hay ninguna mención de Lucía ni de ninguna promesa de herencia hacia ella». Isabel esbozó una sonrisa triunfante, mientras Fernando suspiraba con alivio. Sin embargo, Lucía se inclinó hacia adelante, su voz temblando ligeramente pero firme. «Él lo prometió. Estaba lúcido cuando lo hizo. Hay testigos, los médicos, las enfermeras. Las promesas verbales en el hecho de muerte no tienen validez legal, querida», interrumpió Isabel con una voz dulcemente venenosa. Alejandro estaba enfermo, confundido. No sabía lo que decía. Stern levantó una mano, intentando calmar los ánimos. Sin embargo, prosiguió, dada la inusual naturaleza de la situación y considerando la reputación de la familia Montero, sugiero que lleguemos a algún tipo de acuerdo. ¿Acuerdo?, rugió Fernando, golpeando la mesa con su vaso. «No le debemos nada a esta oportunista». Lucía se puso de pie, sus ojos brillando con una mezcla de ira y determinación. «No soy una oportunista. Yo iba a dar mi vida por él. Alejandro quería hacer lo correcto, darme una oportunidad para ayudar a otros. No pueden simplemente ignorar su última voluntad». La sala se sumió en un silencio tenso. Isabel miraba a Lucía con un desprecio contenido, mientras Fernando parecía a punto de lanzarse sobre la mesa, apenas contenido por la mano firme de su madre en su brazo. Stern, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, intervino nuevamente. «Propongo que tomemos un receso. Todos necesitamos tiempo para reflexionar y considerar nuestras opciones. Esto podría llegar a los tribunales, y estoy seguro de que nadie quiere el escrutinio público que eso conllevaría». Mientras todos se levantaban, la tensión en el aire era palpable. Lucía, sintiéndose más sola que nunca, se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió hacia Isabel y Fernando. «No voy a renunciar a esto», dijo con una voz baja pero firme. «No por el dinero, sino porque es lo correcto. Es lo que Alejandro quería». Con esas palabras salió de la sala, dejando tras de sí a una familia dividida y el inicio de una batalla que prometía sacar a la luz secretos largamente enterrados de los Montero. La guerra por la herencia había comenzado y nadie podía prever las consecuencias que tendría para todos los involucrados.
El despacho privado de Isabel Montero, un santuario de lujo y poder, se había convertido en el centro de operaciones de una guerra silenciosa. Isabel, impecablemente vestida a pesar del estrés de los últimos días, se paseaba de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos deshacernos de ella, mamá», gruñó Fernando desde el sofá de cuero, su voz ronca por el alcohol y la falta de sueño. «Esa vagabunda no puede quitarnos lo que es nuestro». Isabel se detuvo mirando a su hijo con una mezcla de frustración y cálculo. «No seas estúpido, Fernando. No podemos simplemente deshacernos de ella. Necesitamos ser inteligentes, metódicos». Con un gesto elegante, Isabel descolgó el teléfono. «Malcolm», dijo al hombre al otro lado de la línea, «necesito que investigues todo sobre Lucía Herrera. Cada detalle de su pasado, por insignificante que parezca. Quiero saber más sobre ella que ella misma». Mientras tanto, en la pequeña habitación que le habían asignado en la mansión, Lucía se sentía como una prisionera en una jaula dorada. Cada movimiento suyo era observado, cada palabra escuchada. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Los días pasaron y la tensión en la mansión crecía. Lucía notaba miradas furtivas de los sirvientes, escuchaba susurros que se apagaban cuando ella entraba en una habitación. La sensación de peligro era constante, como una sombra que la seguía a todas partes. Una tarde, mientras caminaba por el jardín buscando un momento de paz, se encontró con Fernando. Con ojos inyectados en sangre y aliento a whisky, él la acorraló contra un seto. «¿Crees que puedes venir aquí y quitarnos todo?», susurró con el rostro a centímetros del de ella. «No eres nadie, ¿me oyes?». «Nadie». Lucía, aunque aterrorizada, mantuvo la compostura. «Tu padre quería esto, Fernando. Quería hacer algo bueno». Fernando soltó una carcajada amarga. «Mi padre era un viejo senil al final, no sabía lo que decía». Antes de que la situación pudiera escalar, el jardinero apareció, haciendo que Fernando se alejara tambaleándose. Lucía, con el corazón latiendo frenéticamente, se dio cuenta de que su situación era cada vez más precaria. Esa noche, en la privacidad de su habitación, sacó el papel arrugado con el número de teléfono que el vagabundo le había dado. Con manos temblorosas, marcó el número en el teléfono de la habitación. «Hola», respondió una voz femenina al otro lado. «Mi nombre es Lucía Herrera», susurró mirando nerviosamente hacia la puerta. «Creo que estoy en peligro. Necesito ayuda». Lo que Lucía no sabía era que en ese preciso momento Isabel recibía una llamada de Malcolm. «Señora Montero», dijo el investigador, «hemos descubierto algo sobre el pasado de Lucía. Algo que podría cambiarlo todo». La batalla por la herencia Montero estaba a punto de tomar un giro inesperado. Y nadie estaba preparado para las revelaciones que estaban por venir. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la mansión Montero, iluminando el rostro cansado de Lucía. Había pasado otra noche en vela, atormentada por pesadillas y la creciente sensación de peligro que la rodeaba. Sin embargo, un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita Lucía», susurró una voz al otro lado. «Soy yo, Alberto, el mayordomo. Por favor, abra». Con cautela, Lucía entreabrió la puerta. Alberto, un hombre de edad avanzada con ojos amables pero cansados, la miró con preocupación. «No tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja. «Hay algo que debes saber». Lucía siguió a Alberto por los pasillos de la mansión hasta llegar a una pequeña sala de servicio, donde varios miembros del personal ya estaban reunidos en silencio, preparándose para ayudarla en su lucha por la verdad y por la promesa que Alejandro le había hecho. Allí, para su sorpresa, estaban reunidos varios miembros del personal, la cocinera, el chofer e incluso el jardinero que la había salvado de Fernando el día anterior. Alberto, el mayordomo, fue el primero en romper el silencio. «Todos hemos sido testigos de la bondad del señor Alejandro», comenzó con la voz temblorosa por la emoción y el miedo. «Y también hemos sido testigos de la crueldad de la señora Isabel y del joven Fernando». La cocinera, una mujer robusta llamada María, asintió y tomó la palabra. «Escuchamos la promesa que el señor Alejandro le hizo, señorita Lucía. No es justo lo que están tratando de hacerle». Lucía miró a sus inesperados aliados, abrumada por el apoyo que no esperaba recibir. Su mirada era una mezcla de gratitud y desconcierto.
¿Pero por qué me ayudan? ¿Podrían perder sus trabajos?, preguntó, aún sin comprender del todo por qué estas personas estaban dispuestas a arriesgar tanto. El jardinero, un hombre callado llamado Roberto, habló por primera vez, su voz firme y cargada de determinación. Porque es lo correcto. Y porque tenemos pruebas. Uno por uno comenzaron a compartir fragmentos de información que habían recolectado a lo largo de los años, conversaciones escuchadas a escondidas, documentos vistos por casualidad, comportamientos sospechosos observados. Cada pieza del rompecabezas revelaba un cuadro más oscuro de la familia Montero. La fortuna de la familia, explicó Alberto con voz grave, no siempre se obtuvo por medios legales. El señor Alejandro trató de enderezar las cosas en sus últimos días, pero la señora Isabel y el joven Fernando, ellos tienen mucho que ocultar. Lucía escuchaba en silencio, procesando rápidamente la información, su mente abrumada por las revelaciones. ¿Pero cómo podemos probar todo esto?, preguntó, sintiendo que la oportunidad de justicia se deslizaba entre sus manos. María sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y se lo mostró. He estado guardando copias de documentos comprometedores durante años. Nunca pensé que los usaría, pero... De repente se escucharon pasos en el pasillo. Todos se congelaron, el miedo palpable en el aire. La puerta se abrió de golpe, revelando a Isabel Montero, su rostro contorsionado por la ira. «Vaya, vaya», dijo, su voz fría como el hielo. «Parece que tenemos una pequeña reunión clandestina aquí». Lucía se puso de pie, protegiendo instintivamente a los demás con su cuerpo. «Esto no cambia nada, Isabel. La verdad saldrá a la luz». Isabel sonrió con una frialdad que helaba la sangre. «Oh, querida, no tienes idea de lo que está en juego, pero pronto lo sabrás». Mientras Isabel se giraba para salir, Lucía intercambió miradas con sus nuevos aliados. La batalla acababa de intensificarse y ahora tenía un ejército inesperado a su lado. Sin embargo, con este nuevo apoyo también llegaba un peligro mayor. La guerra por la herencia Montero estaba lejos de terminar, y las revelaciones que estaban por venir prometían sacudir los cimientos mismos de la poderosa familia. La tensión en la mansión Montero había alcanzado un punto crítico. Lucía, respaldada por sus aliados inesperados entre el personal, se sentía como una guerrera en territorio enemigo. Cada rincón de la casa parecía ocultar un secreto, cada sombra una amenaza potencial. Esa tarde, mientras revisaba los documentos que María le había entregado, un grito desgarrador resonó por toda la mansión. Corriendo hacia el origen del sonido, Lucía se encontró frente a una escena impactante. Fernando Montero, completamente ebrio, destruía el estudio de su padre con una furia ciega. «Todo es una mentira», gritaba, arrojando libros y objetos preciosos contra las paredes. «Toda nuestra vida, nuestra fortuna, todo». Isabel intentaba contener a su hijo, pero sus palabras solo parecían avivar su ira. Lucía, paralizada en la puerta, observaba cómo años de secretos familiares se desmoronaban frente a sus ojos. «¿Quieres saber la verdad?», rugió Fernando, girándose hacia Lucía con ojos enloquecidos. «Nuestro imperio se construyó sobre sangre y mentiras. Tráfico de órganos, lavado de dinero, extorsión. Alejandro Montero no era un santo, era un monstruo». Isabel, pálida como un fantasma, intentó silenciar a su hijo, pero era demasiado tarde. Las palabras de Fernando habían abierto una caja de Pandora que ya no podía cerrarse. «¿Y tú?», continuó Fernando, señalando a Lucía con un dedo tembloroso. «Tú no eras la primera. Hubo otros, tantos otros que mi padre salvó, solo para usarlos cuando los necesitara». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las implicaciones de lo que Fernando estaba revelando eran devastadoras, no solo para la familia Montero, sino para ella misma y su comprensión de quién era realmente Alejandro. En medio del caos, Alberto apareció, su rostro una máscara de preocupación. «Señorita Lucía, tiene que ver esto», susurró, entregándole un sobre amarillo. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Dentro había documentos, fotos antiguas y un certificado de nacimiento. Su corazón se detuvo al leer el nombre en el certificado, Lucía Montero. «No puede ser», murmuró, su mundo girando vertiginosamente. Isabel, recuperando algo de su compostura, miró a Lucía con una mezcla de desprecio y algo que podría ser culpa.
Parece que los secretos de Alejandro van más allá de lo que imaginábamos, dijo con voz fría. Fernando, colapsando en un sillón, soltó una risa amarga. Bienvenida a la familia, hermanita. Lucía retrocedió abrumada por las revelaciones. Su mente luchaba por procesar la información. ¿Era posible que fuera hija de Alejandro? ¿Qué significaba esto para su lucha? ¿Para su identidad? Los secretos oscuros de los Montero habían salido a la luz y las consecuencias amenazaban con destruir no solo a la familia, sino también la frágil esperanza de redención que Alejandro había intentado construir en sus últimos días. El sol de la tarde se filtraba a través de las pesadas cortinas de la biblioteca de la mansión Montero, iluminando el polvo que flotaba en el aire, testigo silencioso de los secretos que estaban a punto de revelarse. Lucía, aún conmocionada por la revelación de su verdadera identidad, se encontraba sentada en un sillón de cuero, rodeada de documentos y fotografías que contaban la historia oculta de su pasado. De repente la puerta se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con un traje arrugado y una expresión de determinación en su rostro cansado, irrumpió en la habitación. Detrás de él, Isabel y Fernando entraron, sus rostros una mezcla de sorpresa y temor. «Mi nombre es Miguel Santos», anunció el hombre, su voz firme a pesar de su apariencia agitada. «Soy el asistente personal de Alejandro Montero». Lucía se puso de pie, instintivamente a la defensiva. «¿Qué hace aquí? ¿Cómo entró?» Miguel sacó un sobre de su maletín. «Tengo algo que Alejandro me pidió que entregara en caso de su muerte. Algo que cambiará todo lo que creen saber». Isabel dio un paso adelante, su voz fría como el hielo. «Miguel, piensa bien lo que vas a hacer. Las consecuencias». «Ya no me importan las consecuencias», Isabel, la interrumpió Miguel. «He cargado con este peso demasiado tiempo». Con manos temblorosas, Miguel abrió el sobre y extrajo un documento legal y una carta manuscrita. «Esta es la última voluntad real de Alejandro Montero», explicó, entregándole los papeles a Lucía. «Y esta carta explica todo». Lucía comenzó a leer la carta en voz alta, su voz quebrándose por momentos. «Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que he fallecido antes de poder decirte la verdad en persona. Eres mi hija. El resultado de una relación que tuve hace muchos años. Te dejé en adopción, convencido de que tendrías una vida mejor, lejos de los peligros y la corrupción que rodeaban a nuestra familia. Fue el mayor error de mi vida. Cuando te encontré aquella noche en la calle, no fue casualidad. Te había estado buscando durante años. Mi plan inicial, desesperado y egoísta, era usarte para salvar mi vida. Pero al conocerte, al ver la bondad y la fuerza que poseías a pesar de todas las dificultades, me di cuenta de que eras la redención que nuestra familia necesitaba. Te dejo la mitad de mi fortuna. No como una compensación, sino como una herramienta para hacer el bien que yo nunca fui capaz de hacer. Confío en que usarás este legado para corregir los errores del pasado y construir un futuro mejor. Perdóname, hija mía. Y recuerda que a pesar de mis muchos errores, en mis últimos días aprendí a amarte como siempre debí haberlo hecho. Tu padre, Alejandro Montero». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Isabel se desplomó en una silla, su compostura desvaneciéndose. Fernando, por primera vez en días, parecía completamente sobrio, el peso de la verdad aplastando su ira. Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Miguel. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?». Miguel la miró con una tristeza profunda en sus ojos. «Porque Alejandro creía que aún tenía tiempo para redimirse». Miguel suspiró profundamente. «Alejandro me hizo prometer que esperaría. Quería darte tiempo para decidir por ti misma, sin la presión de su nombre o su pasado». La atmósfera en la biblioteca era intensa, cargada de emociones contenidas y verdades que ardían en el aire como brasas vivas. Lucía se encontraba en el ojo de una tormenta familiar que había estado gestándose durante décadas, enfrentándose a un pasado que desconocía, pero que ahora le pertenecía. Mientras sostenía la carta de su padre, sentía el peso de generaciones sobre sus hombros. Comprendió en ese instante que la verdadera batalla apenas comenzaba, no solo por la herencia, sino por redescubrir quién era ella y qué significaba ser una Montero. Las revelaciones de ese día habían destrozado todo lo que conocía,
y las consecuencias de esa verdad recién descubierta resonarían en las vidas de todos los presentes con una fuerza que nadie podría prever. El despacho del juez López rebosaba de tensión como una cuerda a punto de romperse. Lucía, vestida con un traje sobrio que contrastaba con su habitual fragilidad, se sentaba rígida frente al imponente escritorio de roble, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella. A su lado, Miguel Santos, ahora convertido en su asesor legal, hojeaba los documentos con manos que apenas podían contener su nerviosismo. Al otro lado de la sala, Isabel y Fernando Montero, rodeados por su equipo de abogados de élite, lanzaban miradas de hielo y acero hacia Lucía. El juez López, un hombre de mirada aguda, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y agotamiento, como si pudiera prever el drama que se avecinaba. Bien, comenzó, su voz profunda reverberando en la sala. Estamos aquí para determinar la validez del testamento presentado por la señorita A. Montero. El uso del apellido provocó un murmullo en la sala, como un relámpago que se despliega en una tormenta. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna. Aún no podía asimilar el hecho de ser una Montero. Miguel se puso de pie, su voz temblando ligeramente, pero sus palabras cargadas de un propósito decidido. Su señoría, tenemos pruebas irrefutables de que este es el verdadero testamento de Alejandro Montero. La carta manuscrita, los testigos. Objeción. Gritó el abogado principal de Isabel, cortando el aire como un cuchillo. Este supuesto testamento apareció de la nada, semanas después de la muerte del señor Montero. Es claramente una falsificación. El juez levantó una mano, imponiendo silencio en la sala. Señor Santos, ¿tiene alguna prueba adicional que corrobore la autenticidad de estos documentos? Miguel vaciló y Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se hacía inestable, como si todo dependiera de un solo hilo. En ese preciso momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Todas las cabezas se giraron para ver entrar a una mujer joven, con el uniforme de la Agencia Nacional de Investigaciones y una mirada decidida que cortaba la tensión en el aire. Su señoría, anunció la recién llegada con firmeza, soy la agente Sofía Álvarez. Tengo información crucial para este caso. El juez, visiblemente sorprendido, asintió. Proceda, agente Álvarez. Sofía avanzó con pasos seguros, llenando la sala con una presencia que exigía respeto. Hemos estado investigando a la familia Montero durante meses. La nota que Lucía dejó la noche que Alejandro la recogió fue la chispa que encendió nuestra investigación. Tenemos pruebas de actividades ilegales, incluyendo tráfico de órganos y lavado de dinero. Un jadeo ahogado recorrió la sala. Isabel palideció, su rostro adquiriendo una expresión de absoluto terror, mientras Fernando se hundía en su silla, incapaz de enfrentar la verdad. Pero lo más importante, continuó Sofía, su voz resonando como un golpe de martillo, es que hemos confirmado la autenticidad del testamento presentado por Lucía. Alejandro Montero, en sus últimos días, cooperó secretamente con nuestra investigación, proporcionando evidencia contra sus antiguos socios a cambio de inmunidad para su hija recién descubierta. El juez López se quitó las gafas y frotó el puente de la nariz, visiblemente conmocionado. Esto cambia las cosas considerablemente. Lucía, aturdida por las revelaciones, miró a Isabel y Fernando, quienes ahora parecían desprovistos de su habitual arrogancia, reemplazada por un miedo visceral. Por primera vez, Lucía vio en sus ojos el mismo desconcierto que había sentido durante todo el proceso. El juez se aclaró la garganta y habló con voz solemne. Dada esta nueva información, no tengo más remedio que validar el testamento presentado por Lucía Montero. La mitad de la fortuna de la familia Montero le será transferida, como era la voluntad de Alejandro Montero. La sala estalló en un caos de voces y movimiento. Isabel se levantó abruptamente, sus ojos lanzando miradas llenas de odio y desesperación hacia Lucía. Fernando, por su parte, parecía aplastado por el peso de la revelación, hundiéndose aún más en su silla. Mientras el juez intentaba restaurar el orden, Lucía permaneció en silencio, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Había ganado la batalla legal, pero comprendió que la verdadera guerra apenas comenzaba. Ahora poseía una fortuna, sí, pero una fortuna manchada de dolor y crimen, y con ella la inmensa responsabilidad de redimir el nombre Montero. La escena se congeló en ese instante de triunfo amargo, con Lucía en el centro de un torbellino de emociones que cambiarían para siempre el curso de su vida y el destino de todos los implicados.
El sol de la tarde se filtraba suavemente por las ventanas de la sala de conferencias, iluminando el rostro tenso de Lucía. Frente a ella había una montaña de documentos legales y financieros que parecía sobrecogerla. Miguel Santos, ahora su asesor legal, revisaba los detalles de la transferencia de la fortuna Montero con una expresión solemne. «Lucía», dijo Miguel con voz suave y compasiva. «Sé que es una carga pesada, pero necesitamos tomar algunas decisiones importantes». Lucía asintió, sus ojos recorriendo los números astronómicos en los documentos. Es una cantidad abrumadora, Miguel. ¿Cómo puedo siquiera empezar a manejar algo tan grande con responsabilidad? En ese momento la puerta se abrió y la agente Sofía Álvarez entró, su mirada llena de determinación y una chispa de empatía. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía mientras abría la carpeta que le pasaban. Sofía tomó asiento y explicó. «Es una lista de todas las personas y organizaciones afectadas por las actividades ilegales de los Montero a lo largo de los años. Familias destrozadas por el tráfico de órganos, pequeños negocios arruinados por extorsión, comunidades enteras devastadas por la avaricia corporativa». Lucía sintió un nudo en el estómago mientras leía los nombres y detalles. «Dios mío», susurró con la voz quebrada por el horror de comprender la magnitud del daño. Miguel la miró con compasión y firmeza. «Lucía, que tienes la oportunidad de redimir el legado Montero. Puedes intentar reparar parte del daño que causaron». Lucía se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ella, reflexionando sobre las vidas destrozadas por la codicia de su recién descubierta familia. «Tienes razón», dijo finalmente, volviéndose hacia Miguel y Sofía. «No puedo borrar el pasado, pero puedo intentar construir un futuro mejor». Con una renovada determinación, Lucía se volvió a la mesa. «Quiero establecer una fundación», declaró, su voz llena de propósito. «Una que se dedique a ayudar a todas estas personas, a reparar lo que les fue arrebatado». Miguel le dedicó una sonrisa orgullosa. «Es una idea maravillosa, Lucía. Empezaremos a trabajar en ello de inmediato». Sofía asintió con aprobación. «La Agencia Nacional de Investigaciones estará dispuesta a colaborar, proporcionando información y asegurándonos de que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». Mientras discutían los detalles, Lucía sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el camino sería arduo, lleno de desafíos y obstáculos. Isabel y Fernando Montero seguían ahí fuera, heridos y peligrosos, y pronto la prensa conocería la historia completa, exponiendo a Lucía a un escrutinio sin precedentes. Pero por primera vez desde el inicio de esta tormenta, Lucía sintió que tenía un propósito claro. Ya no era solo una huérfana buscando sobrevivir, ni una heredera inesperada defendiendo sus derechos. Ahora era alguien con el poder y la responsabilidad de transformar vidas y hacer una diferencia real en el mundo. El eco de los pasos resonaba inquietante en los oscuros y fríos pasillos de la prisión estatal. La luz artificial de las lámparas parpadeaba levemente, como si incluso la electricidad vacilara en iluminar un lugar tan sombrío. Lucía Herrera caminaba detrás del guardia, cada paso que daba parecía acercarla no solo a Isabel Montero, sino también a los años de odio, traición y secretos que Isabel representaba. El guardia se detuvo frente a una puerta de metal y la miró con un gesto seco. «Tienes 15 minutos», advirtió. La voz grave y cortante del hombre la hizo estremecer, pero Lucía asintió, sabiendo que no podía permitirse mostrar debilidad. Cuando la puerta se abrió, sus ojos se posaron sobre una figura que alguna vez había sido una de las mujeres más poderosas y temidas de la alta sociedad. La pequeña sala de visitas parecía sofocante, cargada de un aire pesado y denso. Frente a ella, Isabel Montero, la mujer que alguna vez dominó los círculos más exclusivos de la ciudad, estaba sentada al otro lado de una mesa de metal. Isabel, quien siempre vestía con una elegancia casi intimidante, ahora se encontraba ataviada con el uniforme naranja de la prisión. Su cabello estaba desordenado, sus mejillas pálidas y sus ojos, que alguna vez fueron tan fríos como el acero, parecían ahora huecos, llenos de un dolor que se negaba a mostrar. Lucía se sentó lentamente, sus manos temblorosas, pero mantuvo su mirada fija en Isabel, quien levantó la cabeza con lentitud, como si cada movimiento fuese una carga. Los ojos de Isabel se encontraron con los de Lucía, y en ese instante un destello de algo indescriptible pasó entre ellas. Resentimiento, sí, pero también un rastro de vulnerabilidad de una mujer que se había enfrentado a su propia oscuridad y había perdido.
—¿Qué haces aquí, Lucía? —preguntó Isabel con una voz áspera, rota. Sus palabras no eran de bienvenida, eran más una barrera, un intento de protegerse de una invasión inesperada. Pero Lucía no se dejaba intimidar tan fácilmente. —Vine porque necesito respuestas, Isabel —respondió Lucía con voz firme, aunque en el fondo sentía como su corazón latía con fuerza, como si quisiera romper su pecho. —Necesito saber por qué. Cada palabra que pronunciaba parecía cargar el aire de una tensión que no se podía cortar, un puente de emociones reprimidas que estaba a punto de desmoronarse. Isabel dejó escapar una risa amarga, una risa que parecía hecha de espinas, de recuerdos dolorosos. —¿Por qué? —repitió, su voz gélida. —Oh, querida, si supieras. Sus palabras se disiparon en el silencio y por un momento Isabel desvió la mirada, como si los recuerdos que venían a su mente fueran demasiado oscuros, demasiado dolorosos. Con un suspiro Isabel empezó a hablar, su voz temblando ligeramente mientras desenterraba las sombras de su pasado. Todo comenzó hace tanto tiempo, Lucía. Cuando conocí a Alejandro éramos jóvenes, ambiciosos, hambrientos de poder y éxito. Él era todo lo que yo necesitaba en aquel entonces. Me enamoré de su fuerza, de su determinación. Pero el amor, como tú sabrás algún día, puede ser una trampa. Lucía observaba cada expresión en el rostro de Isabel, notando cómo su voz cambiaba al mencionar a Alejandro. Era una mezcla de admiración, amargura y un dolor que parecía tan profundo que ni los años ni el arrepentimiento podían borrarlo. Isabel continuó, sus palabras ahora más suaves, como si estuviera confesando sus pecados. Empezamos con sueños nobles, murmuró Isabel, mirando al vacío como si buscara en la nada un reflejo de lo que alguna vez fue. Queríamos una vida mejor, una vida en la que no tuviéramos que suplicar por migajas. Pero el poder del poder lo cambia todo, Lucía. Nos convertimos en algo que nunca imaginamos ser. No éramos monstruos, Lucía, dijo Isabel, mientras sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Solo éramos humanos, débiles y temerosos, tratando de sobrevivir en un mundo que nos exigía ser más fuertes de lo que realmente éramos. Lucía sintió como su corazón se endurecía, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una pizca de compasión, una emoción que nunca había esperado sentir por Isabel. ¿Y Fernando?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo pudieron arrastrarlo a todo esto? La mención de su hijo pareció desgarrar a Isabel por dentro. Cerró los ojos como si el dolor fuera insoportable, como si el nombre de Fernando fuera una herida abierta. Intentamos protegerlo, respondió Isabel, su voz quebrada, su expresión marcada por un sufrimiento profundo. Pero nuestros secretos, nuestros errores se lo envenenaron. Lo arrojamos al abismo sin darnos cuenta a Lucía. En ese instante Lucía sintió como las barreras que había construido en su mente para protegerse del odio comenzaban a desmoronarse. La figura de Isabel frente a ella no era solo la de una mujer implacable y fría, sino la de una madre rota, una esposa traicionada por sus propios sueños, una mujer que había perdido todo en su intento desesperado de proteger lo que amaba. Y Lucía no podía evitar sentir como una mezcla de odio y piedad se entrelazaban en su corazón, como dos fuerzas opuestas luchando por dominarla. ¿Y yo?, preguntó Lucía finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me odiaste tanto? Isabel levantó la cabeza, sus ojos fijos en Lucía, y en ellos había una intensidad que hacía que el aire en la sala se volviera insoportable. «Porque eras lo que yo debía haber sido», dijo Isabel, con una voz cargada de amargura, de resentimiento y quizás de una pizca de arrepentimiento. Fuerte, compasiva, incorruptible. Me recordabas a la mujer que fui antes de que todo se desmoronara, antes de que el odio y el poder me consumieran. Y no pude soportarlo, Lucía. No pude soportar ver en ti lo que yo perdí hace tanto tiempo. El silencio cayó entre ellas, un silencio pesado, cargado de verdades dolorosas y de una comprensión silenciosa. Las palabras de Isabel no solo eran una confesión, eran un espejo que reflejaba el vacío, la soledad y el arrepentimiento que habían devorado su alma durante años. «¿Qué sucederá ahora?», murmuró Lucía, su voz impregnada de tristeza, de una empatía que no podía controlar. Isabel suspiró, un suspiro que parecía contener años de culpa y dolor. «Pagaré por mis errores», dijo con una voz que parecía finalmente resignada a su destino, «pero Fernando, por favor, ayúdalo. Él aún tiene salvación». Lucía se levantó cuando el guardia anunció que el tiempo había terminado.
Miró a Isabel una última vez y en ese instante vio algo que nunca había esperado ver: una mujer rota, una mujer que había perdido no solo su libertad, sino también su dignidad, su paz y, en última instancia, a sí misma. Isabel, dijo al volver la vista atrás, sus palabras apenas un susurro en la penumbra de la sala. Gracias por tu sinceridad. No puedo perdonar lo que hiciste, pero quizás ahora pueda entenderlo. Al salir de la prisión, el sol de la tarde la envolvió en una calidez que parecía devolverle la vida. Lucía respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de los secretos de los Montero se desvanecía, aunque solo fuera un poco. Con una nueva claridad, se dirigió hacia el próximo desafío, dispuesta a redimir el legado de los Montero y a ayudar a aquellos que aún podían encontrar el camino hacia la redención. Vázquez no se inmutó. Sus ojos serenos se posaron en el juez, como si la gravedad de la situación no lo afectara en lo más mínimo. El señor Montero estaba completamente lúcido y en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esta decisión, afirmó, sus palabras resonando con firmeza en cada rincón de la sala. Hizo una pausa y sus ojos se dirigieron hacia el juez, como si el siguiente paso que iba a dar fuera crucial. Tengo algo que podría despejar cualquier duda sobre sus intenciones. La expectación se apoderó de la sala cuando Vázquez, con movimientos lentos y calculados, sacó un sobresellado de su maletín de cuero. El sobre parecía un objeto ordinario, pero en las manos de Vázquez se transformaba en un símbolo de la verdad largamente esperada. Alejandro Montero me entregó esto antes de morir con instrucciones precisas. Solo debía abrirlo si su última voluntad era cuestionada. Un murmullo de asombro recorrió la sala, como un relámpago silencioso que electrizó el ambiente. Todos, desde los periodistas agolpados hasta los abogados rivales, mantenían los ojos fijos en el sobre, que ahora estaba en manos del juez. Lucía contuvo la respiración, sus manos temblando ligeramente mientras el juez rompía el sello y comenzaba a leer. Sus ojos recorrían las líneas del documento con detenimiento y la sala quedó sumida en un silencio absoluto. Tras lo que pareció una eternidad, el juez finalmente levantó la vista. Es una declaración jurada de Alejandro Montero, anunció con voz solemne, en la cual confirma su deseo de dejar la mitad de su fortuna a Lucía Herrera, ahora conocida como Lucía Montero. Además, continuó el juez con una gravedad que acentuaba cada palabra, detalla las actividades ilegales de la Corporación Montero, expresando su deseo de que estos fondos se utilicen para reparar el daño causado. Un segundo de silencio dio paso a un murmullo de asombro y shock. Teresa Montero, sentada en la primera fila, palideció visiblemente, sus ojos abiertos como platos mientras sus manos se aferraban al borde del asiento. Sam, su hijo, bajó la cabeza, ocultando su rostro entre las manos, una mezcla de vergüenza y desolación en su postura. A su lado, Lucía sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Miró a Vázquez con gratitud, sus ojos brillando con la comprensión de que aquel documento no solo aseguraba su herencia, sino que también validaba la última transformación de Alejandro, su intento final de buscar redención. Mientras el juez se preparaba para pronunciar el veredicto, Lucía comprendió en lo profundo de su ser que este no era el final de una pesadilla, sino el comienzo de un largo y doloroso camino de responsabilidad. La fortuna de los Montero, construida sobre décadas de corrupción, engaños y sufrimiento, ahora tenía la oportunidad de convertirse en una fuerza para el bien, un poder capaz de transformar vidas. El juez levantó el martillo y con un golpe decisivo selló el destino de la familia Montero. Se otorga la mitad de la fortuna Montero a Lucía Herrera, tal como fue el deseo expreso de Alejandro Montero. Las palabras del juez resonaron en la sala, marcando el cierre de un capítulo oscuro y el comienzo de otro, lleno de desafíos y posibilidades. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Lucía, quien permaneció inmóvil, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. El juez continuó, sus palabras trayendo una nueva dosis de responsabilidad. Sin embargo, dijo con voz firme, dadas las circunstancias extraordinarias de este caso y las revelaciones sobre las actividades ilegales de la Corporación Montero, este tribunal impone ciertas condiciones a la herencia. Lucía levantó la mirada, atenta a cada palabra que salía de los labios del juez, como si de ellas dependiera el futuro de su vida. Un porcentaje significativo de la herencia deberá destinarse a la creación de una fundación para ayudar a las víctimas de las actividades ilegales de la Corporación Montero. Además, se exige total cooperación con las autoridades en las investigaciones en curso. Al escuchar estas palabras, Lucía sintió lentamente, consciente de que el camino que le esperaba no sería fácil, pero determinada a cumplir con la voluntad de Alejandro.
En el otro extremo de la sala, Teresa y Sam parecían sumidos en sus propios pensamientos. Teresa, su rostro pálido y sus ojos vacíos, miraba al suelo, mientras que Sam mantenía una expresión de resignación y alivio. Era como si el peso de los secretos familiares finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Lucía se encontró frente a frente con Teresa y Sam. Hubo un momento de tensión, un silencio cargado de emociones no expresadas, de palabras que quizás nunca se dirían. Finalmente Sam rompió el silencio, su voz apenas un susurro. «Lo siento por todo», murmuró, su tono lleno de un arrepentimiento genuino. Teresa, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Haz el bien con ese dinero, Lucía», dijo su voz quebrada. «Es lo que Alejandro hubiera querido». Lucía, conmovida por este inesperado momento de vulnerabilidad, asintió. «Lo haré», Teresa prometió con voz suave, «y tal vez con el tiempo podamos encontrar una manera de sanar como familia». Mientras Teresa y Sam eran escoltados fuera de la sala para enfrentar sus propios procesos legales, Lucía se volvió hacia Michael y Sofía, quienes la esperaban con expresiones de apoyo y preocupación. «¿Estás lista para esto?», preguntó Michael suavemente, sus ojos llenos de empatía. Lucía respiró profundamente, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella, una ciudad que ahora representaba un vasto campo de posibilidades y responsabilidades. «No lo sé», admitió con una sonrisa pequeña, «pero lo estaré. Tenemos mucho trabajo por hacer». Al salir del juzgado, una multitud de reporteros y cámaras la rodearon. Lucía sintió como la responsabilidad que había asumido la envolvía con cada paso, pero también una creciente determinación. La fortuna de los Montero, construida sobre el dolor y el engaño, ahora tenía la oportunidad de convertirse en una fuerza para el bien. Y Lucía estaba decidida a no desperdiciar esa oportunidad. Un año había pasado desde aquel día en el juzgado. Lucía Montero estaba de pie frente a las puertas recién pintadas de un edificio modesto pero acogedor en el centro de la ciudad. El letrero sobre la entrada rezaba: Fundación Esperanza Viva, programa de rehabilitación y apoyo comunitario. Con un suspiro profundo, Lucía empujó las puertas y entró. El interior estaba lleno de vida, familias recibiendo asesoramiento, exadictos participando en sesiones de terapia grupal y jóvenes aprendiendo habilidades en talleres vocacionales. Cada rostro contaba una historia de lucha y de esperanza, de vidas que buscaban una segunda oportunidad. Michael Donovan, ahora director ejecutivo de la fundación, se acercó con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lucía, justo a tiempo. El grupo de apoyo para familias de víctimas de tráfico de órganos está por comenzar». Lucía asintió, siguiéndolo hacia una sala de conferencias. En el camino se detuvo frente a una pared cubierta de fotografías, rostros sonrientes de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación. Entre ellas reconoció a algunos ex empleados de la Corporación Montero, ahora comprometidos con proyectos de servicio comunitario. Al entrar en la sala, Lucía fue recibida por miradas de gratitud y respeto. Estas reuniones siempre eran emocionalmente agotadoras, pero también increíblemente gratificantes. Mientras la sesión avanzaba, Lucía reflexionó sobre el largo camino que había recorrido. Transformar la fortuna Montero en una fuerza para el bien no había sido fácil. Había enfrentado obstáculos legales, el constante escrutinio de los medios y momentos de duda abrumadora. Pero con cada vida tocada, con cada injusticia reparada, Lucía sentía que estaba cumpliendo la verdadera voluntad de Alejandro. Después de la reunión, se dirigió a su oficina. Sobre su escritorio había una carta. Al abrirla, reconoció la caligrafía temblorosa de Teresa. «Querida Lucía, espero que esta carta te encuentre bien. Las noticias de tu trabajo con la Fundación han llegado incluso a estas paredes de prisión. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Sam ha estado asistiendo a terapia, trabajando en su rehabilitación. Tu oferta de incluirlo en los programas de la Fundación significa más de lo que puedo expresar». Lucía dejó la carta sobre el escritorio, sus ojos humedeciéndose. Mientras observaba la ciudad a través de la ventana, Lucía recordó el camino tortuoso que la había traído hasta aquí, lleno de obstáculos, dudas y pérdidas. Nunca hubiera imaginado que asumir el legado de la familia Montero implicaría un peso tan abrumador. Sin embargo, con cada paso, con cada esfuerzo y sacrificio, había aprendido que el verdadero poder de esa fortuna no estaba en el dinero o el prestigio, sino en la oportunidad de transformar vidas.
En su mente los rostros de aquellos que habían encontrado una segunda oportunidad gracias a la fundación se sucedían como una cadena de esperanza. Los niños que ahora podían estudiar, las mujeres que habían escapado de situaciones de abuso y encontraban refugio en los programas de apoyo, los exadictos que, gracias a la rehabilitación y el empleo en la fundación, lograban reconstruir sus vidas. Cada historia era un testamento de la redención que buscaba, no solo para el apellido Montero, sino también para ella misma. Lucía cerró los ojos y se permitió recordar a Alejandro, el hombre que, a pesar de sus errores y de un pasado lleno de sombras, había dado el primer paso para cambiar. Pensó en cómo, en los últimos momentos de su vida, él había encontrado el valor para buscar el perdón y el camino hacia la redención. «Espero que estés orgulloso de lo que hemos construido», Alejandro murmuró para sí misma, sintiendo que de algún modo él la escuchaba. La voz de Michael la sacó de sus pensamientos. «Lucía», dijo suavemente entrando a su oficina. «Hay alguien que quiere verte. Dice que fue importante en la vida de Alejandro y ha venido a agradecerte por lo que has hecho». Lucía asintió, tomando un respiro profundo antes de dirigirse a la sala de espera. Al entrar, vio a una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por las arrugas del tiempo y los recuerdos. Al verla, Lucía sintió una conexión inexplicable, como si esta mujer llevara consigo una parte de la historia que aún quedaba sin contar. «Mi nombre es Rosa», comenzó la mujer, extendiendo una mano temblorosa. «Conocí a Alejandro hace muchos años, cuando ambos éramos jóvenes y soñadores. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Yo supe de su transformación y de su deseo de hacer el bien. Nunca imaginé que esos sueños se convertirían en algo tan grande, y todo gracias a ti, Lucía». Lucía le apretó la mano con ternura. «No fue solo el quien deseaba hacer el bien», respondió suavemente, «sino también quienes, como tú, lo inspiraron y le mostraron un camino diferente». Las dos mujeres compartieron una mirada de entendimiento, de reconocimiento mutuo, como si, en ese instante, las sombras del pasado de Alejandro se disiparan por completo. Rosa se despidió, dejando a Lucía con un sentimiento de paz y gratitud. De vuelta en su oficina, Lucía tomó la carta de Teresa que había dejado sobre el escritorio y leyó nuevamente las últimas palabras. Cada frase parecía ahora tener un peso distinto, como si la distancia de un año hubiera añadido una capa de significado a cada palabra. «Querida Lucía, espero que esta carta te encuentre bien. Las noticias de tu trabajo con la fundación han llegado incluso a estas paredes de prisión». Lucía volvió a leer la línea final. Quizás, algún día, el nombre Montero sea recordado no por sus crímenes, sino por su redención. Aquellas palabras eran más que una esperanza, eran una promesa que ella había hecho a Alejandro, a Teresa y a sí misma. Al cerrar la carta, Lucía se dio cuenta de que el pasado de su familia ya no era una carga, sino una lección invaluable. Se levantó observando la ciudad que una vez temió y que ahora consideraba su hogar. Con una última mirada hacia el horizonte, prometió seguir adelante un paso a la vez, cambiando vidas, transformando dolor en esperanza y construyendo un legado que Alejandro, Teresa y todos los Montero hubieran querido ver florecer. Esa noche, mientras cerraba su oficina, Lucía experimentó una paz que alguna vez creyó imposible. El legado Montero, una vez símbolo de codicia y corrupción, brillaba ahora como un faro de esperanza y de segundas oportunidades. Con cada nuevo amanecer, Lucía Montero continuaría su misión, convirtiendo un oscuro pasado familiar en un futuro lleno de promesas para todos aquellos que alguna vez perdieron la esperanza. La historia presentada es una obra maestra de intriga y redención que entrelaza magistralmente las vidas de Lucía Herrera y Alejandro Montero en un torbellino de secretos oscuros, ambición y humanidad. Con una trama compleja y bien estructurada, la narrativa destaca por sus personajes profundamente desarrollados, especialmente Lucía, cuya transformación de una joven sin hogar a heredera con un propósito noble es inspiradora, y Alejandro, un magnate cuya lucha interna entre el egoísmo y el arrepentimiento añade una capa de profundidad emocional. El estilo descriptivo, aunque a veces algo extenso, enriquece la atmósfera de tensión y misterio, mientras que el mensaje sobre la redención y el poder de la compasión resuena con fuerza.